Bueno, lo que intenté hacer en lo que intento hacer en la presentación esta, pasamos a la segunda, sigamos por favor, la próxima. Empezar por los agradecimientos, que es lo habitual, pero aunque lo diga fríamente, realmente piensan que lo estoy diciendo desde el corazón. Por un lado, a la Academia Nacional de Ciencias, por el honor que me confirió, la verdad que es muy agradable de vez en cuando lo que dicen las caricias del alma. A todas las personas que de una manera u otra contribuyeron para mi desarrollo profesional y personal, algunas veces me aprobándome, otras veces agarrándome a patadas, pero realmente ha servido para mi crecimiento. Un poco a mi herencia celta, porque mi familia es de Asturias del Norte, bipolar, eufórico, que me ha permitido sobrellevar con humor contratiempos graves, digamos, que es una clara manifestación de bipolaridad, que es lo que tengo ahora, o lo que siempre he tenido. Como decía mi tía abuela Camila, que es una paisana asturiana, aunque murió a los 106 años, siempre decía con una gran sonrisa, mira, lo que pasó no vuelve y lo que viene no lo conoces, entonces ¿para qué te vas a preocupar? Reíte y no llores. Y por último, es a mis amigos cordobeses y tucumanos, que me han dado refugio en tiempos difíciles. Y realmente si empiezo a hablar de mis amigos cordobeses ahora y tucumanos, no termino más, qué sé yo, me vienen recuerdos de todo tipo, que quizás digan un poco más adelante. Vamos a la próxima diapositiva. Acá está. Esta es una foto que me pasó el doctor Farías, que es exactamente del 5 al 6 de enero del 67, porque es una foto de casamiento del doctor. Yo quiero decir claramente que fue gracias al doctor Farías a quien debo mi tesis. Si no fuese por su presencia, posiblemente me hubiera truncado en algún otro momento. Gracias a él la tesis fue terminada. Y me acuerdo que en algún momento, se imaginan, primero el 67, después del golpe del 66, estábamos sin trabajo técnicamente, y alguien le preguntó, ¿cómo te vas a casar ahora que no tenés laburo? Y bueno, decía, bueno, mejor en vez de pasarla solo, pasamos acompañados, estamos en la misma. Y decidió casarse. En la foto está en la primera línea, de izquierda a derecha, está Enrique Sabó, que era la secretaria del instituto, la Tita Truco, la esposa del doctor Truco, y el doctor Truco. Y atrás, emergiendo de las hojas, como un sátiro, aparezco yo a la izquierda, Betty Farías y el doctor Farías. Esto es en un brindis que hicimos, esto ya era el 6 de enero. En la próxima diapositiva, que lo que digo ahora es anterior, pero bueno, coincide con el ingreso a Exactas. Y que quiero decir que cuando ingresé a la Facultad de Exactas, que como decía a los 16 años, los cumplí en la facultad, el doctor Sadowski nos dio una bienvenida emotiva y recalcó: para que ustedes estén aquí en la universidad, hay miles de argentinas que trabajan y ni siquiera van a poder ver el umbral de una casa de estudios. La deuda que ustedes contraen hacia ellos, o sea, hacia el resto del país, no se termina de pagar nunca. Y ahora quiero expresar también que, bueno, soy un producto de la enseñanza pública y gratuita y del apoyo que me dio la Universidad de Buenos Aires durante mi carrera, durante la licenciatura. Así se pudo terminar. Como la próxima, cuando termino esta cosa en el 65 me recibo como licenciado en Ciencias Químicas, empiezo a trabajar
Y llegamos al 15, al 6 meses después, viene la noche de los bastones largos, que es cuando Ilía es removido de la presidencia. Y empieza, bueno, esta historia de que a dónde vamos, qué hacemos. Bueno, la cuestión es que renunciamos, todas las personas que trabajamos, la mayoría de las personas que trabajamos con Trucco, quien había sido golpeado en la reunión del consejo de la facultad. Trucco no quería irse al exterior, y siempre tenemos patria. Nosotros tampoco tenemos ganas de irnos al exterior, a nadie se le ocurre dejar lo que tiene para ir a una cosa nueva que no sabíamos lo que existía. En la próxima diapositiva, en la próxima placa, quiero mostrar algo que en realidad lo puso Norma Cadopi Frigerio, que es del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional. Esto es un homenaje que hace a los 2 años del fallecimiento del doctor Charrot. Y fue él el que dijo: la ciencia es universal, pero los científicos tienen patria y deben trabajar para ello. La siguiente, con estas discusiones se armaron ahí, bueno, y por fin algunos de los miembros del grupo fueron a Libic, a Venezuela, otros fueron a Chile, otros fueron a Estados Unidos, o sea, hubo así una dispersión, y nosotros nos trasladamos a Córdoba, el doctor Trucco con el doctor Farías y 4 integrantes del grupo, y que nos integra al departamento el doctor Rangel Caputo, que realmente viéndolo en la distancia es con un gran sacrificio de espacio, porque era el primer piso del Instituto de Ciencias Químicas y realmente no había mucho lugar, y sin embargo hicieron el espacio para que nosotros cabiéramos. ¿Sí? Yo voy a estar siempre agradecido. En el próximo diapositivo, ¿qué pasaba? Bueno, ¿qué era lo que pasaba? El kenko que tenía en la cabeza, así en forma, esos 2 o 3 años, 4 años, se mezclaban, era muy difícil saber qué hacer de la vida de uno. Pensaba que tenías todo arreglado en Buenos Aires, decía, incluso he rechazado una beca de la DAD para estudiar virus en Múnich, porque era mucho más práctico trabajar en Buenos Aires, que me duró muy poco tiempo. Bueno, empezamos con biosíntesis de tocoferol, tenemos la noche de los bastones largos, el traslado a Córdoba, el cordobazo. Intento volver a Buenos Aires, no sale. Bueno, hasta habíamos pensado, bueno, ¿por qué no nos vamos? Me voy yo de cocinero a una casa de una gente millonaria en Connecticut y dejo la química. El atajo de Trucco, que pasaba el tiempo, él volvió, Tita no le gustaba la idea de quedarse en Córdoba, y por fin el doctor Trucco viajó a estudiar microbiología marina en Noruega, y después se quedó en Buenos Aires prácticamente. Y realmente y mis resultados que no se redondeaban para ningún lado. Además, entre los temas de trabajo y mis directores había un lío bárbaro. O sea, empezamos con biosíntesis de tocoferol, pero después descubro que lo que yo veía como una mancha en una placa de sílica gel resultaba ser aceite que se usa para mezclar aceite de girasol o algo de eso. Era una impureza en la levadura, y en su perra vida habían pensado en fabricar tocoferol porque no lo usan absolutamente para nada, ni la neurospora crasa ni las levaduras. Bueno, en la próxima diapositiva, a ver qué estamos. Estábamos entonces, después de un seminario interno, donde yo presenté un montón de datos, que era una nube de puntos,
que no sabía manejar. O sea, uno tenía la sensación de que la cosa pasaba, pero no podíamos, yo no podía, no llegaba a ninguna parte. Entonces, Boyer, el doctor Boyer y Ben Aterovich, que estaban escuchando la charla, me dijeron, ven, ¿y por qué no nos ponemos, nos sentamos y vemos tus datos entre todos? Bueno, gracias a ellos se publica mi primer trabajo por fin en Life Sciences en el año 71, el cual estoy muy contento. Acá aparecen los eritrocitos de rata. En la próxima diapositiva, estas pobres ratas que daban su corazón para que yo les sacara los eritrocitos, después decidimos que había que probarlas también, porque realmente estaban muy bien alimentadas. Y la madre de uno de los chicos, de los estudiantes, preparó un escabeche que fue traído hasta el instituto. Me acuerdo de la subida al primer piso, en el primer piso, el lugar, la biblioteca donde se comía también estaba en el primer piso. Y me acuerdo que yo muestro los ratoncitos estos, las ratas, por supuesto sin cabeza, no le habían dejado ni la cabeza ni la cola por las dudas. Realmente era espectacular, unas cositas blancas, preciosas. Y el doctor Caputo que dijo, a ver, esto me gusta la idea. Se agarró, se me llevó prácticamente toda la fuente, la llevó a la biblioteca, que es donde comíamos mientras se escuchaban los seminarios, y creo que hubo alguna gente que salió vomitando de ahí por la idea de que alguien estaba comiendo rata, no me acuerdo muy bien, pero la verdad que eran ricas, nada más que uno tenía que pasar esa primer idea de que estabas comiendo una rata. La otra, por eso éramos tan pobres que comíamos rata, ¿no? La verdad que eran muy alimentadas. Bueno, ahí sale en un trabajo en Science el modelo de membrana de Singer y Nicholson, de bicapa, que es ahí donde entra a tener sentido algunos de los resultados que teníamos. Y aquí es donde esta es la idea unificadora que permitió, sigamos por favor, adelante, terminar, o sea, mi tesis doctoral en el 73 en Tucumán ya, y salieron 4 publicaciones, de las cuales alguna fue, esta última es lo que se llama un clásico de citaciones, o sea, fue el trabajo más citado en un momento como 10 años después de la publicación, o sea, habíamos sido tal precursores que apareció todo el mundo lo citó mucho después. Aquí salgo, como digo yo, formateado. Bueno, una tesis, 4 trabajos, está bien, es el mismo estándar de siempre para tener una tesis doctoral. Allá en esa época se agregaba la cuestión que tenías que ir afuera, ¿no? Era imposible entrar al CONICET a ningún lado prácticamente si no terminabas, si no hacías un postdoc. Sigamos. Me acuerdo que durante... ahora viendo los trabajos, me viene a la memoria de golpe a Bruno Mayo. Me acuerdo que en esa época nos íbamos con Bruno a Buenos Aires en el tren de Córdoba a Tucumán, a Buenos Aires, ¿no? Y íbamos a las funciones del Teatro Colón a la noche y volvíamos de vuelta a Córdoba. ¿No? Esto lo hicimos varias veces. Paramos en casa de una tía mía en Buenos Aires, pero con Bruno a él le encantaba la ópera, a mí también, así que íbamos para eso, íbamos al Colón. Ahora no sé si sería posible. Bueno, la cuestión es que sale una beca en Londres, una beca postdoctoral, y aparece, bueno, lo que termino en el año que se pasó allí, es con PERT en Londres, es de la producción de metano. En ese momento no se sabía que el metano... estaban buscando bacterias que producieran metano y nadie las encontraba, eran difíciles, y con mucho más cuando el sustrato era glucosa, por ejemplo, lo que había era siempre más de un tipo de bacteria, no había un cultivo puro, sino un cultivo mixto. Y ahí es lo que pasaba, que había un pasaje de hidrógeno de una bacteria a otra. Y acá es lo que yo digo, que aquí empezaba a meterme en la biotecnología microbiana.
En la otra, por favor, la próxima. Lo que trabajamos con John, con Perth, y que para el cual él realmente fue uno de los diseñadores de toda la teoría de quimiostato, es mantener un cultivo en condiciones uniformes durante todo el tiempo. O sea, se controla el pH, se controla la alimentación, la salida es igual a la entrada, y entonces aquí uno puede manejar la velocidad con que se divide el microorganismo. Y de esa manera tener células en distintos estadios, digamos, en distintas formas. Y lo que se vio es que dependía mucho de la velocidad de crecimiento y que las propiedades también dependían mucho de la velocidad de crecimiento. Esto es fisiología microbiana que sirve, es base fundamental para lo que son después el escalamiento y la producción de compuestos de productos biotecnológicos. En la próxima, sigamos, espero que no se mueva. Bueno, la doctora Ragut, Alicia Ragut, es la persona que manejaba mejora de los cultivos continuos ya en el PROIMI, y a ella se debe en gran medida de un trabajo que hemos hecho después del desarrollo de un medicamento para SIDUS, para farmacéutica SIDUS. Sigamos, ahora tiene unos problemas de movilidad, acá estamos en una silla de ruedas. Y ahora que vayamos a la biotecnología. Estaba todo muy bonito, ya el doctorado estaba hecho, vuelvo a Tucumán, se da la entrada al CONICET ya en el PROIMI, en el instituto, y coexiste el cargo durante un tiempo entre química biológica y el instituto, daba una parte de química biológica con el doctor Farías. Pero, ¿qué es la biotecnología? Y acá esto a veces se confunde. Es la aplicación de los principios de ingeniería a la utilización de organismos o sus partes para la producción de bienes o servicios. Si no hay bienes o servicios tangibles, no hay tecnología. Eso es lo que a veces se confunde. Después, la biotecnología moderna aparece con ese nombre, es básicamente ingeniería genética y técnicas de ADN recombinante y derivados, y de técnicas en proteínas y demás, pero digamos, más que la producción, es de lo que se hace en el laboratorio, pasarlo luego a una cosa concreta como un bien o un servicio, hay un paso que muchas veces puede ser grande. En la próxima, bueno, cuando la vuelta ya en el año 77 de Estados Unidos, allí pasan 5 años con este cambio que se me viene, paso a trabajar en PROIMI, que se creó para atender a los problemas del NOA, de la industria azucarera y citrícola. Acá se redefine la investigación, pasan casi 5 años hasta que puedo publicar de vuelta, y hacemos varias cosas, por suerte con apoyo de la Fundación Internacional de la Ciencia de Suecia y de la UNESCO, podemos manejar, bueno, podemos trabajar durante estos años. Y ahora en PROIMI Biotecnología puse lo que es la nueva entrada del PROIMI. En la siguiente hemos trabajado, por un lado, en producción de metano. Acá está Fernando Sánchez Riera, que fue el primer ingeniero que trabajó conmigo, y me empezó esa interrelación entre ingeniero y doctor en bioquímica o en química. Fue muy importante para entender el lenguaje de uno y de otro. Son lenguajes distintos, y a algún ingeniero uno le dice, vos tenés que hacer esto, y bueno, se las arreglan, no sé cómo, pero se las arreglan para llegar a eso que le pediste. Y cuando se traban te pregunta, acá no sé cómo sigo este pedazo, pero bueno, se hace un plan y lo hace. Ahora es un freelance en San Francisco, en California. Ha trabajado en enorme cantidad de productos en producción de compuestos industriales. Fue, digamos, el primer producto de la asociación Signeris con nuevos becarios. La próxima,
Otra cosa importante fue en el caso de Francese, de Alejandro Francese, que trabajó en esto ya en gran escala en la producción de biogás en estos sistemas. En este trabajo aprendimos a fabricar gránulos, que es lo que hace funcionar el sistema a partir de barros, haciendo no necesaria la importación de esta materia. El próximo, llegó a tener, hay digestores, este digestor tiene 1000 metros cúbicos, es un reactor que funciona en la citrícola, en una de las citrícolas cerca de Tucumán. La próxima, por favor. Bueno, aquí en este desarrollo, ¿cómo se desarrolla la microbiología industrial en el PROIMI? Por un lado, la UNESCO crea una red que se llama de Centros de Recursos Microbiológicos, que se fue creada como un depósito de microorganismos útiles, porque estaba la cuestión si se podían o no se podían patentar microorganismos. La cosa no sé si terminó de aclararse, pero es cuando uno toma un microorganismo en la naturaleza, lo estás descubriendo, el microorganismo ya estaba, así que vos no podés patentar algo que ya estaba preexistente, no podés patentar un león, un elefante, ya vienen hechos. Esto es lo mismo. Entonces, y por otro lado está la cuestión que te dice, si yo trabajo con ese organismo, lo modifico un poco y hago un paquete industrial, bueno, todo eso tiene que tener valor. Y ahí la cuestión todavía me parece que no está definida. En este caso, estaba creado como un depósito de microorganismos útiles, fijadores de nitrógeno, sobre todo por el problema de mantener la fertilidad del suelo. Por otro lado estaba la Sociedad Americana de Microbiología, de la cual me hice miembro muy temprano. Creo que en el año, apenas terminé, cuando terminaba mi trabajo en Estados Unidos, en el año 77, y realmente creo que es algo que recomiendo a todos los estudiantes que vayan a los mítines internacionales, que ahí es donde hacen las relaciones. Bueno, con esta cuestión había la American Society pagaba profesores, la UNESCO un poco también, empezamos a hacer cursos intensivos de microorganismos, de microbiología, especialmente útil para procesos en el PROIMI. Sigamos a la próxima. Cuando llegamos, hay un periodo, por supuesto, tétrico en el año 81, el tema de Malvinas, la sensación de que el país había desaparecido más o menos, y yo me pongo a trabajar políticamente con el alfonsinismo, si ustedes quieren, y de esa manera me conecto con la doctora Zagarrietti, que entra a la Secretaría de Ciencia y Técnica con el doctor Sadowski en el año 83, cuando es electo el presidente Alfonsín. Y aquí realmente es una persona que ha trabajado mucho para el desarrollo del país. La próxima diapositiva. Se crean una serie, apenas ingresado, ahí soy llamado a participar en el Programa Nacional de Biotecnología, y bueno, se construye una serie de programas, también había un programa nacional en informática, y creo que algo más, y casi simultáneamente se crea el Centro Argentino Brasileño de Biotecnología. Las coordinadoras eran Sara, que había sido la primera química nuclear. Ella dice, no sabían cómo ponerle si química atómica o química nuclear, porque fue la primera y debe haber sido la última egresada de la UBA con ese título. El siguiente, en la que viene, la secretaria para todo lo que eran los MIRCEN, los Centros de Recursos Microbiológicos, y luego después siguió en el Centro Argentino Brasileño, es Linda Hughes, que fue la secretaria excepcional durante, qué sé yo, 20 o 30 años. Realmente es la que hacía que las cosas funcionaran. En la próxima,
Cuando se crea esta historia del centro argentino-brasileño, tenemos que pensar cuál era la situación entre Argentina y Brasil. Esas situaciones de locos. Había siempre hipótesis de conflicto por parte de las Fuerzas Armadas con Argentina. Había planes, siempre como tomando a Brasil como un posible enemigo. E incluso había planes hechos, cómo hacer con la Fuerza Aérea para bombardear Itaipú, que era una represa. ¿Se imaginan el despelote que se armaría tratando de romper una represa, la represa más importante sobre el río Paraná? Porque eso nos iba a quitar el agua que llegaba a la Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, por otro lado, había un desarrollo nuclear competitivo de nuestra Comisión de Energía Atómica con la brasileña. No había rutas, porque ¿para qué? Si había rutas era posible que los tanques de guerra pasaran rápido, entonces mejor que no hubiese rutas, y las rutas por la Mesopotamia se hicieron mucho después. Pero bueno, con científicos siempre es más fácil, y este protocolo 9 del Cabio hizo que nos acercáramos mucho a Brasil. La próxima, y se presenta una cuestión que es con esta nueva cosa que era la biotecnología, digamos, la ingeniería genética y la biotecnología. Era tan misterioso el tema ahora comprar los kits en cualquier lado, pero en ese momento había que fabricarse todo, que se programaron 3 centros internacionales para que no quedara todo en manos de compañías, en India, en Trieste, y había que tener uno en Latinoamérica. El de India se hizo, el de Trieste se hizo, y el de Latinoamérica lo hizo Cuba con propios medios, y es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en La Habana, que hoy produce varias de las vacunas, o sea, están en fase 3 las vacunas para COVID. O sea, allí de entrada hubo un apoyo específico para lo que fuera industria farmacéutica y demás, como prioridad nacional. Alfonsín visitó el CIGB y quedó encantado, y le dijo al Sadowski, bueno, ¿por qué no hacemos otra cosa igual en Argentina? Hubo muchas discusiones y por fin Sara siempre decía, yo creo que la biotecnología nueva, digamos, la ingeniería genética es un tejido, mejor que desparramemos los conocimientos y no hagamos un único centro. Y así quedó el desarrollo federal para toda la Argentina, con alguna gente que se sintió, traicionada porque no le llegaba todo el dinero. En la próxima, Cabio estuvo 30 años, fue levantado el programa hace 3 años, creo que fue los últimos cursos binacionales. En cursos fue el sistema de cursos más importante en América, incluyendo los Estados Unidos y Canadá, desde el comienzo hasta terminar. Pasaron cerca de 4.000 alumnos en cursos binacionales, hasta que se acabó. Bolsonaro liquidó el sistema hace poco. La próxima, bueno, y mientras tanto en INGEBI se desarrolla una capacitación en biotecnología de alcance nacional. Y Tucumán participa en esto, era una especie de, bueno, vayamos a estudiar lo que sabemos en los lugares donde se hace. Y Tucumán participa con el curso de microbiología superior, basado en el aislamiento de micros del medio ambiente. De acá salen los nuevos profesionales que desarrollaron las nuevas técnicas en biología molecular y desarrollaron microbiología industrial por otro lado. Entonces yo estaba viendo por ahí a Valentina Carricarte, en una de las fotos. Valentina fue a trabajar en el día, o sea, había se desparramaron por todo el país. La verdad que era una manera de loco de trabajar, porque eran el curso a full time de 0 a 24, con domingos nada más feriados. La próxima, Nelda Olivera es una de las víctimas de esa época, es una investigadora principal y se dedicó a la microbiología de los organismos patagónicos y al limpiado de terrenos arruinados con petróleo, usando microorganismos productores de surfactantes. Siguiendo, por favor. Bueno, acá en esa época no era todo un desastre. Pues se hizo el primer congreso latinoamericano de biotecnología.
me acuerdo que no había un peso partido. Esto era una cosa que nos dio la municipalidad en un parque. Esta era la recepción. En la primera foto, a la izquierda, lo voy nombrando, bueno, es el que está hablando, el doctor Carlos Aveledo en la siguiente. Carlos Aveledo no cambia nunca, fue el presidente del CONICET en ese momento. El tercero es Guillermo Castro, que hoy es un investigador superior en el CONICET. La cuarta, es Valentina Carricarte. La quinta persona no puedo recordar su apellido. Me suena todo, pero no puedo recordarlo. En la segunda foto tenemos la foto del brindis con qué desastre, ¿cómo me puedo Sara. olvidar? ¿Perdón? Sara. No sea Rieti, por favor. Además, siempre con los ojos riéndose, tiene unos ojitos muy risueños. El Ciñedis ahí con el champán, menos mal tenía la cara chispada por la cantidad de champán que tomábamos. Y en la tercera foto tenemos a Beatriz Méndez, a Carmen Sánchez Rivas, otra vuelta a Sara Rieti, la doctora Rita Colwell y acá Valentina Carricarte. Rita Colwell, tengo que decir que venía por la Sociedad Americana de Microbiología y llegó a ser la presidenta de la National Science Foundation, que es el organismo dador de dinero a todos los estados de investigación de Estados Unidos durante el gobierno de Clinton. Bueno, sigamos en la próxima. No, o sea, había un poquito, de vez en cuando nos divertíamos. En la próxima diapositiva. Bueno, acá es en qué estábamos en PROIMI. Esto era una planta piloto. Se habían construido 4 o 5 plantas, así alguien había dicho que se necesitaban plantas piloto y había en Córdoba, perdón, en Santa Fe, en Bahía Blanca, se habían construido en Mendoza, creo, no estoy seguro. La cuestión es que hubo una serie de tesis doctorales, se hicieron de aislamiento, se produjeron enzimas enzimas que podían utilizarse en frutas y en varias otras cuestiones, sobre todo lipasas, proteasas, en microorganismos que recogíamos de la biodiversidad natural. Y hubo un momento en el año 87, 88, que se hizo un contrato con Agrimont, una empresa italiana, para desarrollar una tecnología a escala industrial usando simomonas móviles floculantes, que había sido descubierta en PROIMI. Este convenio que implicaba, lo que querían es que nosotros hiciéramos el escalamiento. Y el convenio reportó casi $1 millón en inversiones en planta, piloto, que se inauguró en el 89 y que luego permitió todos los desarrollos para adelante. Sigamos. Y acá quiero tomar un tiempo para explicar esto del desarrollo del laboratorio a la industria. Una cosa que parece tan simple. Es decir, para completar la producción de sustancias intermediarias para medicamentos, realmente hay que convertirse prácticamente en un detective. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura para productos intermediarios, ni siquiera para el producto final, es todo un sistema de reglas, normas y controles de manera de estar seguro de que lo que uno dice que está haciendo es real y que no hubo ni contaminaciones ni cambios de las propiedades durante el proceso de fabricación y que además un lote va a ser igual al segundo lote, igual al tercer lote, igual a los lotes que sigan. Esto se empezó a desarrollar en el instituto, aunque no era obligatorio, con los espacios que se tenían,
Y se fue trabajando mucho en lo que es la parte de papeleo, que bueno, si yo te paso este producto, al paso siguiente alguien me tiene que firmar y decir que lo recibió, etcétera, etcétera. Y así por fin se genera entre 2002 y 2015 un espacio de buenas prácticas de manufactura que puede proveer de insumos farmacéuticos, que se llama justamente PROIMI Biotecnología. Y acá quiero decir o aclarar que voy a hablar sobre qué pasó con el más simple de todos, que es cómo se desarrolló un probiótico de uso medicinal, Bioflora, que era un producto de Biocidus, y que era el primer probiótico ético porque estaban vivas las bacterias cuando uno se las comía y no muertas como en las que había en ese momento en el mercado. En este caso, el Bioflora es una mezcla de 4 bacterias lácticas que están en un medio, suspendidas en un medio, bueno, en un medio determinado, pero que están en una concentración más o menos de 10 a la séptima, cuando se le agrega el agua para completar la dosis, quedan en una concentración de más o menos 10 por 10 a la séptima bacterias por mililitro. Y están vivas. O sea, si uno hace plaqueos, las puede recuperar. Si se hace plaqueos en otros compuestos, en otros productos farmacéuticos iguales, no se recupera nada. Para que esto se pueda hacer, a ver en la próxima diapositiva, no sé si está aclarado. Sí, ¿qué se necesita para llegar al producto? Que muchas veces no se ve, el pasaje del laboratorio al producto es realmente engorroso. Por un lado, fue la selección de microorganismos con propiedades probióticas. Esto lo hizo el Cerera, cobrando la módica suma de $50.000. El cultivo de cada cepa por separado, había que hacer una vez que fue determinado y demás. Hay que preparar lo que se llama el Master Cell Bank, que son el banco de células que se mantiene largo tiempo, desde que comienza la producción hasta que se acaba, el día que se acabe la comercialización de ese producto. Por lo tanto, son sistemas de conservación de los microorganismos verificados y que capaces de mantenerse durante tiempos más o menos indefinidos. En este caso son menos de 80 grados y se utilizó liofilización, se utilizaron varios métodos de conservación. Después de esos, a los cuales se le hace un control de calidad y se verifica que son las que según uno decía que eran, se pasa al Working Cell Bank, que es el banco de donde uno saca los inóculos para trabajar. Y también son como varios 200, 300 viales que se mantienen congelados y que se revisan de vez en cuando, pero que de esta manera un lote es igual al otro. Se verifica que el producto es el correcto, no hay contaminación, se concentra, se seca y después se pasa a Cidus para lo que es la formulación y el envasado. Este proyecto pasó desde 1998 al 2002, recién en el 2002 pasó a ser vendido en las farmacias. 4 años para una cosa que no veía, en principio no tenés ningún peligro en esto, en comerlo como quieras. Sigamos. Y después, utilizando ya los equipamientos grandes, y esto es importante decirlo, aunque creo que lo voy a decir también después, el PROIMI tiene todos los elementos necesarios para la producción de productos biológicos con plataformas de microorganismos. No se trabaja con células animales, pero con plataformas microbianas sí. Y hizo durante años lotes de hormona de crecimiento humana para Cidus, porque vendía la hormona de crecimiento, era uno de los productos farmacéuticos. Después dejó de hacerlo. La próxima. ¿Dónde estoy? ¿No? Bueno, esto es parte de la planta. Esta es la planta de Agrimont, fue hecha en Santa Fe en realidad esta planta, es la que nos permite llegar a cultivos de 100, 120 litros
que son necesarios mientras en el laboratorio nosotros trabajamos con 10 mililitros en un tubo de ensayo, acá hay que trabajar con 100 litros, mezclar eso ya es todo un proceso, o sea, el pasaje a planta es realmente toda una nueva tecnología. Sigamos. No quiero parar en esto. Luego, hasta el 16, como dije antes, se terminó una inversión de casi 4 millones de dólares en remodelación del sistema de circulación dentro de PROIMI, la incorporación de nuevos reactores hasta de 1.200 litros, y es hoy la doctora María Esther Luca, la jefa de desarrollo tecnológico, que es de la que desarrolla las buenas prácticas de manufactura para productos intermediarios. Hoy Argentina está con, esta es una facilidad nacional, hay otra en una empresa farmacéutica que nos permitiría hacer productos, incluso relacionados con la vacuna COVID, o sea, todo lo que pueda ser expresable en vectores microbianos, sean levaduras o Escherichia coli o modificados, puede ser hecho hoy en el instituto. Lo único que se necesita, por supuesto, es qué es lo que se quiere hacer. O sea, pero las instalaciones están y espero que puedan ser utilizadas dentro de lo que es el área CONICET. Es una facilidad nacional que cualquiera puede utilizar, por supuesto cubriendo los costos de funcionamiento que no son sencillos. En la próxima, esto de las buenas prácticas, ya les dije, no quiero complicar mucho, pero la construcción del sitio es por ingenieros especializados en buenas prácticas, con superficies lisas. Las zonas de cruzamiento de gente o de mercadería tienen que ser evitadas, hay que usar vestimenta adecuada. La autoridad superior, en este caso sería el presidente del CONICET, debe manifestar que se adhiere a la política de buenas prácticas. Bueno, es realmente complejo y a veces estos sistemas son además controlados por ejemplo, por ANMAT, que es la Agencia Nacional para la Producción de Medicamentos, que si no da la aprobación no se pueden utilizar, o sea, es ilegal la utilización si no está aprobada por ANMAT. Y ANMAT no miente, nunca mintió ni miente. Entonces, esta cuestión de ser habilitados por ANMAT, vienen los técnicos de ANMAT, revisan y empieza la discusión entre, bueno, quizás esta salida es posible, no es posible, pero se lleva meses conseguir el sello de producción. Y lo mismo pasa, hay cosas tan curiosas como por una cuestión de interpretación del reglamento somos distintos nuestro sistema ANMAT del sistema brasileño, entonces no podemos por ahí pasar agua destilada a Brasil porque lo hacemos de otra manera, o sea, o cero fisiológico, porque el ente el ente de control no se reúnen todavía para ponerse de acuerdo para hacerlo. La próxima diapositiva. El tercer desarrollo que están haciendo con Sidus es el Megabron, que es una vacuna oral que tiene más o menos 11 cepas en su haber y que también permite, es muy indicado para lo que es toda la bronquiolitis y las cosas que le agarran a los chicos, sobre todo en el invierno. Estos bichos, estos microorganismos se cultivan, se inactivan y se concentran, y el resto lo hace el laboratorio ya en su planta. La planta no tiene capacidad de llegar al producto al día terminado. Eso sería imposible. La próxima. Bueno, entonces esto es lo que decía, solo hace la producción, inactivación, concentración y el envío. Por fin, la próxima, por favor. Con la cuestión coronavirus, aparecen distintas noticias en un diario, en otro diario, que pueden llegar a confundir.
Lo que yo decía es que hay un grupo, Insud Pharma, que conforma a Reumers, Lea Phoenix y Sigma y Gold, comparten plantas de producción y comparten, aparecen con distintos nombres de acuerdo a las conveniencias. Por ejemplo, ahora están tratando la historia entre si Synergium Biotech va a producir Sinopharm, y pues, yo estuve viendo que Synergium Biotech es una compañía que también trabaja ahí en Garino, Pilar, que es el mismo grupo, vamos a la misma zona de producción, que fabrica 24 millones de dosis de otras vacunas del Programa Nacional de Vacunación, o sea, es capaz de hacer los productos finales. El Sputnik 5 es con Laboratorio Richmond, que como es que les decía, Laboratorio Richmond no tiene la capacidad hoy de producción de hacer cultivos en células animales, entonces lo que va a tomar es el producto ya terminado, ya hecho, para poder ser luego distribuido y envasado en Argentina. Y con el tiempo será la producción también en células animales directamente acá. Oxford AstraZeneca había tenido el contrato con AppScience, que es esta que va y viene de un lado para otro la vacuna, que ahora está llegando de vuelta acá, se cumplen por fin los plazos y después de haber sido pagadas. Y es una empresa que también produce monoclonales, también del mismo grupo. Evidentemente la farmacia es importante para ganancias y tenemos una ventaja importante frente a otros países latinoamericanos, es que tenemos una industria farmacéutica importante. En algunos faltan algunas cosas como la producción de antibióticos y de algunas sustancias activas, pero hoy Denver Pharma hace insulina recombinante y quiero que noten que Alberto Reumers, que es de Reumers, y Sigma y Gold son las personas, quinta y sexta personas más ricas del país. Y son en general multinacionales, no tienen solamente plantas de producción acá. En la próxima, acá quería, bueno, un poco sintetizar y quería decir que la ciencia es neutra, la tecnología no es neutra. Lo palpable para la sociedad son siempre los productos de la tecnología, los bienes y los servicios. USAID tenía en mente el uso de la insulina para el tratamiento de diabetes. Leluar siempre hacía bromas con el parapitol, que luego fue reemplazado por la pastilla azul. Milstein con los monoclonales, después siempre pensaron en la aplicación y de hecho se hicieron empresas con esto, luego de Milstein en el exterior. O sea, siempre se pensó en esta transición ciencia-tecnología. Y las tecnologías, que como les dije, no es la aplicación en bienes o servicios, se desarrollan de acuerdo a criterios políticos. O sea, el pasaje de laboratorio a producto implica una inversión muy grande. Por un lado, no puede haber tecnología sin ciencia, o sea, nosotros es importante nuestra tradición científica, y así que estamos en capacidad de hacer nuevas vacunas, posiblemente ya a partir del año que viene, tener nuestra producción propia de vacunas, incluso para COVID. O sea, hay que invertir en ciencia si se quiere independizar, pero también el desarrollo tecnológico requiere inversiones varios órdenes mayores y claramente la intervención de ingenieros y la intervención que solo los estados pueden hacer. No se engañen porque el último parador siempre es el Estado. Y recordar siempre para los bioproductos que si no son aprobados por ANMAT, la reglamentación tiene que ser cumplida porque si no, no hay producto final en el mercado. La siguiente. Una cosa que apareció casi que recordaba de mi época de estudiante, porque coexistimos, el doctor Barsaski fue profesor de física en Exactas. Él escribió una cosa que se llamaba Ciencia, Política y Cientificismo, que si se lee ahora hay que pensar en el lenguaje de los años 60,
que es un poco distinto y la relación mundial es distinta, pero 50 años después sigue vigente. ¿Qué ciencia hay que hacer para el desarrollo del país? Y casualmente, hace 20 días le dieron el premio a Oscar Barsavsky de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se le dio a Pablo Kramer, que es un doctor en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y es profesor de la Universidad de Quilmes e investigador superior del CONICET. O sea, evidentemente este tema de ciencias sociales en ciencias es, mejor dicho, de qué es lo que necesitamos desarrollar, sigue teniendo vigencia ahora. La próxima. Y también pensemos que el mundo post-pandemia va a ser distinto, nunca vuelven las cosas atrás. Y como país deberíamos considerar que las tecnologías sociales serán las más importantes en seguridad laboral o ingreso universal, seguridad alimentaria, seguridad en salud, seguridad en vivienda. Todo esto son conceptos que la pandemia hizo más evidentes. Desarrollo federal. Y una cosa muy importante es que la seguridad de información, que ahora Francia está pensando en tener una autoridad, digamos, que verifique que la información que circula en Francia sea veraz. La seguridad de información evita manipulaciones, que es lo que vemos constantemente. En la próxima, ¿y qué podemos hacer nosotros? La propuesta es involucrarnos. Aprovechando la credibilidad del CONICET y de los investigadores, que tenemos los investigadores, tenemos que acercar lo que es la verdad en todos los casos posibles. La verdad científica, o sea, no la verdad absoluta, sino la verdad para cada caso, lo que nosotros conocemos que es real. Y esto siempre lo podemos hacer y tenemos que aprovechar nuestra credibilidad. Y pienso que, como había dicho al principio de la charla, la deuda a la sociedad que nos bancó y nos banca ahora jubilados no se acaba de pagar nunca. La próxima. No hay planeta B, no podemos, no pensemos que nos vamos a vivir a otro lado cuando esta nos sirva, y estamos en un periodo en que realmente hay armas de destrucción masiva para liquidarnos, un cambio climático global que produce sequías, hambres, migraciones. O sea, esto tenemos que empezar a tomar conciencia de que son cuestiones reales y no dejarlo para que lo arreglen los chicos o los que nos siguen. Por lo menos tratemos de involucrarnos ahora. Y como recomendación les digo que vean algo sobre esta cuestión que es Progressive International, que es un grupo de gente que trabaja en el sistema de mejoramiento, y la última encíclica papal del año pasado, que se llama Fratelli Tutti, que somos todos hermanos, que acá o nos salvamos todos o no se salva nadie. En la próxima quisiera nombrar, antes de terminar, algunos amigos o colegas con los cuales hemos trabajado, a ver si lo podemos pasar. El maestro y amigo que fue Eduardo Charró, lamentablemente falleció hace 2 años, tanto en IBIME, en Cabio, como en CONICET, como presidente, fue una de las personas que más hicieron por desarrollar la ciencia en Argentina y trabajando en Argentina, por supuesto con los contactos internacionales que siempre tuvo. La próxima. Hemos trabajado en biocomplejidad, interacción microorganismos con hongos micorríticos, con Ana Anton, hacia que hasta el journal de medios áridos. Sigamos. José Manuel, lo nombro porque este es un caso, ahora es profesor de microbiología en Estados Unidos, en North Carolina State University. Este es era una persona que estuvo en un curso que yo di en España y consiguió una beca del Instituto de Intercambio Español para venir de España a estudiar en Argentina y hacer el doctorado acá. O sea que fue uno de los, no creo que haya muchos casos. Normalmente estas becas se usan para trabajar en España, esta vez fue para trabajar en Argentina.
y además ha contribuido muchísimo al desarrollo también de Bioflora, y es un experto en lo que es escalamiento y producción. Sigamos. Guillermo Castro, que es doctor de la Universidad de Buenos Aires y investigador superior, que trabaja en liberación controlada de moléculas farmacéuticas, es la persona que más trabajos publicó conmigo, a partir de los trabajos de los trabajos de laboratorio que realizaba. La próxima, Javier Brescia, que ahora es investigador principal del CONICET y trabaja en Santa Rosa, en La Pampa, armando laboratorios a partir de cero prácticamente. Es una de las personas más lúcidas en investigación que me tocó dirigir. La próxima, bueno, María Eugenia Farías, que trabajó en todas, empezamos con esta cuestión que habíamos hecho en La Puna con Ana Antón. Empezó también María Eugenia a trabajar en las lagunas de altura, 3.000, 4.000 metros de altura, donde aparecen estromatolitos, que son sistemas vivos de muy alta antigüedad, de 2.500 millones de años, con las primeras bacterias fotosintéticas reductoras de azufre, bacterias fotosintéticas del azufre. Sigamos. El último trabajo que he hecho es acumulación de hierro en turberas en Tierra del Fuego. Sigamos. Lo interesante de estas Leptotrix, de este Ferotirus, es que son similares estas bacterias a las que se encuentran exactamente más o menos en las antípodas en el norte de Noruega. Aparecen bacterias muy parecidas a estas que acumulan hierro y que en el caso de Europa sirvió para desarrollar una metalurgia del hierro en el norte europeo. Por supuesto, los depósitos de miles de años. Sigamos. Como ocupaciones actuales, quiero decir, no tienen mucho que ver con lo que hice, aunque siempre trabajo en asesoramiento en industria. Es relatos desde mi isla que no tienen, que desde pequeño hasta la pinta que tenía cuando tenía 2 años y la de ahora, y tiene que ver con recuerdos de lo que era un barrio de Caballito, con recuerdos cuando era menor a 10, 11, 12 años. Son nada que ver con ciencia. Se está publicando en 15 días o 20 días, va a salir al público. La próxima, y la otra cosa es, me dedico a la vitivinicultura de altura, que como buen microbiólogo, si no sé hacer vino y mantener calidad de vino, no sé para qué serviría, y que es el vino que pienso que podemos tomar si esta pandemia termina y no termina antes con nosotros. La próxima creo que es darle muchas gracias, y abajo tengo soy encantado de recibir cualquier consulta al Gmail, faustinocineri@gmail.com. Felicitaciones, Faustino. Bravo, felicitaciones. Bravo, Faustino. Muy merecido. Cariño grande, Faustino. Muchas felicitaciones, un cariño enorme.